Bueno, en cuanto a lo que se refiere a las definiciones de acidez, de basicidad o alcalinidad y de pH, en este momento pues vamos a hablar o vamos a hacer referencia a la determinación de pH en ácidos y en bases débiles. Recordemos que cuando nosotros nos referimos a ácidos o bases débiles, estamos hablando de compuestos químicos que cuando son disueltos en el agua no se ionizan completamente. Solo una parte, una concentración determinada de estos ácidos o bases débiles es la que se ioniza en el agua. ¿Listo? Eso por una parte. También cuando vamos a determinar pH en este tipo de sustancias, es importante tener muy claras y presentes las siguientes definiciones, que son las definiciones de constante de acidez, que nosotros conocemos como K sub A, la constante de basicidad, conocida como K sub B, la relación de estas constantes, la de acidez y la de basicidad, con la constante de equilibrio del agua que conocemos como K sub W, y además de eso, la ecuación que nos permite relacionar concentraciones del ácido y su base conjugada, ¿cierto? Con el pH y con la constante de acidez, que es el caso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Listo. Entonces, como ejemplos de ácidos débiles, el más común que suele utilizarse para hablar de los ácidos débiles es el ácido acético, ¿cierto? Entonces, un ácido débil es el ácido acético. El ácido acético es el principal componente de los vinagres, ¿sí? Los vinagres que utilizamos nosotros para preparaciones en la cocina, vinagre blanco, vinagres que provienen de frutas, de fermentación de frutas, ¿listo? Entonces, el ácido acético se conoce con la fórmula química, la fórmula molecular CH3COOH. ¿Listo? El ácido acético, pues como les decía, está presente en nuestra cotidianidad, en los vinagres que utilizamos de uso común en la cocina. También pueden haber trazas o puede estar presente en trazas en algunas bebidas alcohólicas, sobre todo pues las bebidas que son fermentadas de frutas. Siempre puede estar presente en trazas en algunos vinos, ¿sí? Justamente el ácido acético, dependiendo de la concentración de ácido acético que se encuentra en estas bebidas fermentadas, es que la bebida puede tener un mejor sabor o un sabor menos agradable. ¿Listo? Además del ácido acético, nosotros también interactuamos con otros ácidos débiles en nuestra cotidianidad. Tal es el caso del ácido cítrico, por ejemplo, que es el que se encuentra presente en la mayoría de las frutas cítricas que nosotros conocemos, ¿sí? También está el ácido láctico, que está presente en la leche que nosotros consumimos, la leche de vaca, por ejemplo. Entonces, realmente son sustancias con las que interactuamos a diario. Bueno, en el caso del ácido acético, tenemos presente que la masa molar del ácido acético, si la requiriéramos, corresponde a un valor de... Entonces, la masa molar del ácido acético corresponde a... Eso es alrededor de 60 gramos por mol. Además, cuando nosotros, digamos, para los ácidos débiles y bases débiles, generalmente están reportadas las constantes de acidez y basicidad a temperatura estándar. Una de esas temperaturas que se maneja como estándar es 25 grados centígrados, ¿cierto? Porque recordemos que las constantes de equilibrio se pueden ver afectadas, ¿cierto? O están directamente relacionadas con la temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura de la solución en la que se encuentra este ácido, pues también vamos a tener diferentes valores de constante, en este caso del ácido acético, de constante de acidez. Entonces, si trabajamos a condiciones de temperatura de 25 grados centígrados, que generalmente son las que vamos a trabajar en los diferentes ejercicios de determinación de pH,
Entonces tenemos que la constante de acidez del ácido acético corresponde a 1.8 por 10 a la menos 5. Recordemos que las constantes de equilibrio no se reportan con unidades, ¿listo? Entonces es un valor adimensional. Bueno, si nosotros vemos cuál es la disociación del ácido acético cuando está en presencia del agua, entonces nosotros escribimos que el ácido acético, ¿cierto? Como es un ácido débil, no se disocia completamente, entonces eso debe estar muy claro acá en la reacción de disociación. En medio acuoso va a generar el ion acetato, ¿cierto? Y como es un ácido, pues va a ceder o donar protones al medio. ¿Listo? Este es nuestro ácido débil. Y este ácido débil, cuando se ioniza, pues va a formar la respectiva base conjugada del ácido débil. ¿Por qué? Porque recordemos que este acetato pues puede luego también reaccionar, captar este ion H+ para volver a regenerar el ácido débil. Y este ácido débil en este equilibrio o esta ionización que no es completa, pues también puede en el agua entonces ionizarse y formar el acetato y formar ion H+. ¿Listo? Recordemos entonces que acá la ionización del ácido está dada por la constante de acidez, mientras que el proceso que ocurre de la captación del protón o de protones por parte de la base está dado por la constante de basicidad. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de determinación de pH y el pH depende de la concentración de iones H+, vamos a ver las reacciones de ionización de los ácidos y de las bases siempre desde el punto de vista del ácido, ¿sí? Para definir todo con base en la constante de acidez. Ahora, tenemos este sistema. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una solución, ¿cierto? Tenemos una solución, a ver, escribamos acá el ejercicio. Determinar el pH de una solución acuosa, ¿cierto? Porque estamos hablando de comportamiento de ácidos y bases en agua. Determinar el pH de una solución, supongamos que es de concentración 0,15 molar de ácido acético. Recordemos que vamos a trabajar a condiciones estándar, por lo tanto la constante de acidez que utilizaremos es la constante de acidez 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Lo primero es escribir la reacción de ionización del ácido, ¿cierto? Que es la que acabamos de mencionar previamente. Entonces sabemos que el ácido acético en medio acuoso se va a disociar en el ion acetato o anión acetato, ¿listo? Y protones que se dé al medio. ¿Qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos cuál es la concentración inicial, o por lo menos la de ácido acético que nosotros agregamos a esa solución, ¿sí? Entonces, nuestra concentración inicial es la que conocemos, 0,15 molar de ácido acético. Recuerden que siempre las concentraciones que nosotros manejamos cuando determinamos pH, pOH, o hablamos de la definición de constantes de equilibrio, lo hacemos en unidades de molaridad. Entonces aquí en corchetes vamos a representar concentración molar y esto es concentración inicial, la que conocemos. Entonces sabemos que tenemos 0,15 moles por litro o molar de ácido acético en esa solución. ¿Listo? Eso es lo que sabemos, porque fue lo que agregamos. Inmediatamente nosotros medimos ese ácido acético y lo ponemos en contacto con el agua. Esto sería como la reacción que ocurre en el momento en que ponemos
el reactivo, el ácido acético en contacto con el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que cuando el ácido acético entra en contacto con el agua, una parte del ácido se va a ionizar. ¿Cuánto? No lo sabemos, es lo que debemos determinar, ¿cierto? Entonces se va a ionizar una parte X que va a formar, al ionizarse el ácido acético, pues va a formar en esa misma proporción una parte X de acetato y una concentración X, ¿cierto? De ion H+. Ahora, la relación es 1 a 1, porque si ustedes observan, ¿sí? En una mol de ácido acético, a partir de una mol de ácido acético o en una mol de ácido acético está contenida una mol de acetato, ¿sí? Por eso la relación es 1 a 1. Y tenemos una mol de H+, ¿sí? Entonces, por eso la relación acá es 1 a 1. Si se pierde o se gasta una concentración X de ácido acético, vamos a ganar en esa ionización una concentración X, en la misma proporción de acetato, X, en la misma proporción de H+. ¿Listo? Esa sería la reacción que ocurre. Recuerden que en estas reacciones, entonces estamos hablando de reacciones que son reversibles o reacciones que siempre van a tender a equilibrarse. Eso es lo que justamente nos está mostrando esta doble flecha en igual proporción. ¿Listo? Entonces, para volver al equilibrio, para que se vuelva al equilibrio de esta reacción de ionización, entonces en el equilibrio, las concentraciones, ¿cómo van a estar? Pues vamos a tener una concentración 0,15 menos X de ácido acético y vamos a tener una concentración X de acetato y una concentración X de ion H+. ¿Listo? Bueno, ahora, para nosotros determinar pH, recordemos cuál es la definición del pH. El pH está definido, ¿cierto? pH depende de la concentración de iones H+ que están en esa reacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos nosotros conocer? Pues necesitamos conocer cuál es la concentración de iones H+ que se está disociando, es decir, necesitamos saber cuál es el valor de X, ¿listo? Bueno, aquí entonces vamos a partir de la constante de acidez o la definición de la constante de acidez que nos permite a nosotros relacionar las concentraciones de productos y de reactivos en esta reacción. ¿Listo? Entonces, al definir la constante de acidez, cambiemos acá el color, hacemos otro color. Entonces, la constante de acidez, ¿cómo está definida? Para esta reacción, entonces, en el numerador, recordemos que siempre vamos a llevar las concentraciones de los productos. ¿Quiénes son los productos? Los productos son ion acetato y ion H+. Entonces tenemos acá concentración de acetato, ¿cierto? Por la concentración de iones H+, sobre la concentración de nuestro reactivo, que en este caso pues es el ácido acético. Recuerden que aquí no consideramos el agua porque el agua realmente se considera como una constante por su concentración, entonces ya va incluida dentro de la definición de la constante de acidez. ¿Listo? Bueno, entonces estas son concentraciones. ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos el valor de la constante de acidez, ¿cierto? Porque ya dijimos que es 1.8. Para el ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la concentración de acetato que conocemos? Sabemos que la concentración de acetato es un valor X y que la concentración de ion H+ es también un valor X. Vamos a colocar esos valores acá. Tenemos que esto es X, esto es X, ¿sí? Y la concentración del ácido acético en el equilibrio, porque miren, ¿qué define la constante de acidez? Concentraciones molares de productos y reactivos en el equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la constante, una constante de equilibrio. En este caso, pues nosotros estamos viendo la constante del equilibrio ácido, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la constante de acidez. ¿Listo? Entonces, acá,
¿cuál es la concentración del ácido acético en el equilibrio? Entonces es 0,15 menos X. ¿Listo? 0,15 menos X. Acá, como sabemos que la constante pues es adimensional, no colocamos las unidades, pero recuerden que todas las concentraciones deben estar ¿en qué? En molaridad. ¿Listo? Moles por litro de cada uno de los productos y reactivos presentes allí. Listo. Si ustedes observan acá y nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a obtener una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Por qué tendríamos una ecuación cuadrática? Porque acá nos quedaría, si resolviéramos de forma cuadrática, ¿sí? Esta reacción, ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos, si despejamos X, vamos a tener 1.8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0.15 menos X igual a X al cuadrado. ¿Listo? Aquí vamos a tener un valor que no está relacionado con X, que sería 1.8 por 10 a la menos 5, exponente a la menos 5 por 0.15. Eso nos daría 2,7 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Luego multiplicamos este valor 1.8 por 10 a la menos 5 por menos X, entonces nos va a quedar menos 1.8 por 10 a la menos 5X. Y si pasamos este valor de este lado de la sumatoria, vamos a tener menos X al cuadrado igual a, bueno, hagámoslo de la forma que nos queden las X positivas, entonces ahora despejamos. Esto va a ser igual a X al cuadrado. Ahora sí, si ponemos todo del mismo lado de la ecuación, entonces asumiendo que partimos pasamos todo del lado de X al cuadrado, vamos a tener, si escribimos acá, sería 0 es igual a X al cuadrado más 1.8 por 10 a la menos 5X menos 2.7 por 10 a la menos 6. Así como está escrito esto es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Donde tenemos, esta es la ecuación cuadrática, sería 0 es igual a un valor ax al cuadrado más bx más c. Esta es una ecuación cuadrática. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática y queremos resolver x, ¿cierto? Entonces, si queremos resolver x va a ser igual, esta es la fórmula matemática para resolver x en una ecuación cuadrática. Vamos a tener que x es igual a menos b, ¿cierto? Que menos b va a ser el valor que acompaña a x, es decir, aquí sería 1.8 por 10 a la menos 5. Bueno, escribamos la definición, sería menos b más o menos, esperen, la modifico acá, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto, ¿cierto? Dividido en 2a. Si ustedes observan acá, tenemos dos posibilidades de números, ¿cierto? Menos b más todo lo que resuelve en la raíz dividido en 2a, o menos b menos todo lo que está dentro de la raíz dividido en 2a. Siempre vamos a tomar el valor de x positivo, va a ser el valor que nosotros vamos a considerar. ¿Listo? Entonces, como les decía, en este caso, si quisiéramos resolver esta ecuación cuadrática, resolver cuál es el valor de x, que sería la concentración de iones H+, entonces para eso nosotros deberíamos definir aquí quién es A. Entonces, bueno, A, en este caso, siempre es el término que acompaña a x al cuadrado. En este caso particular, pues A sería 1, ¿cierto? 1. En el caso de B es el término que acompaña siempre a X, en este caso sería 1.8 por 10 a la menos 5, y C siempre es aquel término independiente de X, que en este caso pues sería 2.7 por 10 a la menos 6. Y tienen que considerar el signo, acá sería menos 2,7 por 10 a la menos 6. Reemplazan esos valores dentro de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Y ahí determinan el valor de X, el valor positivo de X. ¿Listo?
Eso sí tenemos que resolver una cuadrática. Sin embargo, muchas veces nosotros podemos aproximar ese valor sin necesidad de hacer la cuadrática. ¿Cuándo podemos aproximar los valores? Entonces, eso suele hacerse cuando nosotros sí tenemos que la concentración, en este caso, la concentración del ácido que definimos como HA, ¿cierto? Si la concentración del ácido es mucho más grande, eso puede ser por encima 1000 veces mayor, ¿sí? A la constante de acidez, ¿cierto? Al valor de la constante de acidez, entonces nosotros podemos decir que 0,15 o la concentración, a ver si la escribimos acá. Entonces podemos decir que la concentración del ácido menos X, ¿sí? Va a ser aproximadamente igual a la concentración del ácido, ¿sí? Que esto significa que si la constante de acidez es un valor muy pequeño comparado con la concentración del ácido, pues este valor de X va a ser un valor que al restarlo de la concentración, pues va a ser prácticamente la misma concentración. Entonces, por eso lo podemos aproximar. Ojo, eso no significa que X sea 0, ¿sí? X tiene un valor, solo que en el caso de la concentración, cuando estamos resaltando este valor de X es un valor pequeño, que al restarlo o sumarlo de esta concentración, pues no va a haber una gran variación en la concentración. Entonces podemos hacer esa aproximación. Eso ocurre acá en la concentración que tenemos aquí, sabemos que es 0.15. ¿Cuánto es más grande 0.15 comparado con 1.8 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez? Ese es un valor 8000, alrededor de 8300 veces más grande. ¿Listo? Entonces por eso podemos hacer la aproximación y así evitamos tener que resolver toda la ecuación cuadrática. Entonces continuamos resolviendo nuestra ecuación. Con base en eso, entonces nosotros podemos decir que 0,15 menos X es aproximadamente igual a 0,15. Con base en esa aproximación volvemos a reemplazar, entonces vamos a tener 1.8 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Es igual a, tenemos X por X sobre 0,15, ¿listo? Entonces, si despejamos X, vamos a tener 1.8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,15 es igual a X al cuadrado. Por lo tanto, X, que además X sabemos que es la concentración de ion H+, va a ser igual a la raíz cuadrada de este número, o sea, 1.8 por 10 a la menos 5 por 0.15. ¿Listo? Eso nos da que el valor de X, por lo tanto, la concentración de ion H+, es igual a, si hacemos esa operación, 1.8 exponente a la menos 5 por 0.15, sacamos la raíz de ese valor, nos da que es, si redondeamos a 4 decimales, 1,6432 por 10 a la menos 3. Recuerden que como acá siempre trabajamos en molaridad, ese valor de concentración sería molar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el pH de la solución? Pues ya tenemos la concentración, pH menos logaritmo de la concentración de iones H+, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser igual a menos logaritmo del valor que nosotros acabamos de determinar, que sería 1.6432 por 10 a la menos 3. Y eso nos daría que tenemos un pH en esa solución de aproximadamente 2,78. Ese sería el pH de la solución si lo determinamos desde ese punto de vista. ¿Listo?